Buenos días, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y les doy la bienvenida a este tiempo devocional que compartimos cada lunes. Y para iniciar, les invito a que me acompañen en oración. Gracias, Dios, te damos por este nuevo día. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, tu fidelidad, por tu misericordia, Dios, con nosotros. Gracias te damos por que nos sigues cuidando y nos sigues bendiciendo, Dios, en medio de las dificultades, porque tú nos sostienes, Padre Celestial, en medio del sufrimiento o tribulación. Nada nos podrá separar de tu amor, Dios, que es en Cristo Jesús. Y te pedimos en esta mañana, Padre Santo, que nos guíes y nos dé sabiduría, entendimiento para poder comprender el mensaje que tú nos dejaste en tus sagradas escrituras, Señor. Te pido también por la vida de cada uno de mis hermanos, para que pueda ser, Dios, de bendición la porción de la palabra que compartamos en esta mañana. Y Dios, pedimos para que cada una de nuestras vidas podamos, Señor, reflejar de tu de tu gloria, podamos reflejar, Señor, de tu justicia con nuestro testimonio, Padre Santo, y llevar de tu mensaje a todas las personas que aún necesitan de ti, Padre Celestial. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, la semana pasada estuvimos viendo el tema que es la justicia, que es por la fe, y hablábamos acerca de Romanos capítulo 10, nos quedamos en el versículo 10, acerca de que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y habíamos visto en los versículos anteriores, ¿no?, acerca de la justicia que era mencionada por Moisés, y también hablaba, ¿no?, acerca de nuestro propio testimonio, de confesar con nuestros labios que Jesús es Señor y creer en que resucitó, ¿no?, que Dios le levantó de los muertos. Vamos a continuar con la segunda parte de este mensaje desde el versículo 11 del capítulo 10. Voy a dar lectura hasta el final del capítulo. Acompáñenme por favor con sus vistas. Libro de Romanos capítulo 10 del versículo 11 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hasta aquí la palabra de Dios. Para terminar, ¿no?, este pasaje que hablaba de la justicia, que es por la fe, y que ya hemos visto acerca de creer en el corazón para la justicia y confesar con nuestros labios. Aquí vamos a ver versículo por versículo desde el 11, continuando, ¿no?, con la idea anterior. Dice, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
¿no? Y sabemos esto, ¿no? Porque Dios es fiel y es verdadero, ¿no? Él es justo y también Él cumple su promesa. Por lo tanto, todos comprendemos que si creemos en Él, no seremos avergonzados porque Él cumplirá su palabra. Amén. El versículo 12 dice, una vez más, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y aquí va a hacer el hincapié, ¿no? Nuevamente en que es por fe, o sea, el creer en Dios, ¿no? La respuesta de Dios, porque dice, no importa si es que eres judío o griego, ¿no? Dios es el mismo para todos, es rico para con todos los que le invocan, con todos los que buscan de él o todos los que han creído en él, todos los que han recibido a Cristo como Salvador y han creído en la justicia, en el perdón de pecados, todos los que invocan a Dios, Él es rico para con todos, dice este versículo 12, sin importar qué procedencia, qué ascendencia tenga. Versículo 13 termina con esta idea diciendo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, sin importar, ¿no? Una vez más, la procedencia que tengas de la nación de la que seas, ¿no? Porque ya habíamos visto líneas arriba que tenemos que confesar con nuestros labios para salvación y creer, ¿no? Nuestros corazones para justicia. Una vez más en el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, invocar, similar a confesar, ¿no? Con nuestros labios, seremos salvos. Acá dice el versículo 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor, es decir, que lo reconoce, ¿no? Con sus labios, será salvo. Similar al versículo 10. Versículo 14 hace una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Muy interesante, ¿no? Esta pregunta. Y la segunda es, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y aquí nos da, ¿no? Una secuencia lógica de cómo se llega a esta culminación de invocar el nombre del Señor. Porque pregunta, ¿tiene sentido, no? ¿O cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Quiere decir, ¿no? Que no van a invocar a Dios si es que no creen en Él. Como decía en el versículo 10, está bien, con el corazón se cree para justicia, ¿no? Y con los labios se confiesa para salvación. Versículo 10 dice, con la boca se confiesa para salvación. Y acá en el versículo 12 y 13 habla acerca de invocar el nombre de Dios también, ¿no? Para salvación. Y en el versículo 14 en el que nos encontramos, dice, ¿cómo invocarán si no creen en Él? Pero para creer en Él también es necesario que oigan de Él, que conozcan de Él, ¿no? Para que crean, para que tengan fe es necesario que reciban, ¿no? Del Evangelio. ¿Y cómo van a recibir el Evangelio? ¿Cómo lo irán si es que nadie les predica o se los anuncia? Eso habla el versículo 14, diciendo que todo parte del anunciar el Evangelio. Porque una vez que anunciamos el Evangelio, las personas oyen y mediante ese oír del Evangelio creen en Dios. Y una vez que creen en Dios empiezan a invocar el nombre del Señor para salvación. Versículo 15 continúa diciendo, ¿no? Sí, desde donde nos quedamos en el 14, partiendo de que deben haber personas que anuncien el Evangelio. El versículo 15 pregunta, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y la pregunta de este versículo 15 es, ¿cómo predicarán
si no fueren enviados. En este versículo, haciendo mención, ¿no?, a las personas que anuncian el Evangelio, ¿no?, y no solamente a los misioneros, ¿no? Podríamos nosotros considerar que esta pregunta se hace a cada uno de los cristianos, ¿no?, a cada uno de los que hemos recibido a Dios, a Jesucristo como Salvador. Y si consideramos esta pregunta como un desafío, es como deberíamos considerarlo, ¿no? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Si no hay ese reto, ¿no?, ese desafío de poder también ir cada uno de nosotros, no por de repente un compromiso ante la iglesia, sino por una convicción, ¿no?, de que leyendo las escrituras y comprendiendo el mensaje, podamos nosotros tomar acción. Porque la misma palabra de Dios dice, ¿no?, en el Evangelio de Mateo acerca de la gran comisión, acerca de que Jesús ya dio ese mensaje, mejor dicho, ya dio ese mandamiento, esa palabra, ¿no?, de él mismo, que decía que ir y predicar, ¿no?, y hacer discípulos a todos, ¿no?, a todo lo que a todo el mundo en sí, ¿no? Daba las instrucciones de primero, ¿no?, en Jerusalén, Samaria, en todas, hasta el fin de la tierra, ¿no? Y aquí podemos entender, ¿no?, que Jesús es quien ya nos ha dado ese mandato, ¿no? Y que nosotros no necesitamos realmente ya otra instrucción más, ¿no?, si es que ya Jesús nos la dejó. Si es que si es que Jesús nos dio esa instrucción, ese mandamiento de poder nosotros llevar y hacer discípulos, ¿no?, ir y hacer discípulos, entonces ya hemos sido enviados. Y aquí termina diciendo este versículo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, ¿no? Quiere decir que al decir cuán hermosos son los pies, entendemos nosotros, ¿no?, que son valiosos, ¿no?, de cuán importantes son las personas que anuncian del Evangelio de Dios. Aquí lo dice, anuncian buenas nuevas, ¿no? Y nosotros podemos entender ahí que es importante, si la misma Biblia lo menciona, ¿no? Aquí dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, diciendo, ¿no?, que valiosos son, ¿no?, esas personas que llevan el mensaje, que anuncian la palabra de Dios. En el versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y aquí nos da a entender, ¿no?, a cada uno de nosotros, que nuestra labor está en anunciar la palabra de Dios, ¿no? Porque el creer también forma parte, ¿no?, de la obra del Espíritu Santo. El que las personas sean convencidas, ¿no?, de su pecado y de arrepentimiento, también es obra del Espíritu Santo, no es obra 100% de nosotros, ¿no? Nuestro trabajo no es convencer de arrepentimiento de las personas, sino anunciar el Evangelio de Dios. Aquí mismo lo previene o lo anticipa, ¿no?, diciendo, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿No? Considerando que desde antes ya habían personas que anunciaban el Evangelio, la palabra de Dios, sin embargo no todos creían, ¿no? Y aquí inclusive dice, ¿quién ha creído? Al parecer, como que nadie creía el anuncio de Isaías, ¿no? Versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Aquí dice, así que la fe es por el oír, como habíamos visto en el versículo 14, ¿no? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique?
aquí hace mención nuevamente de que es una secuencia. La fe es por el oír, ¿no? Y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Es que hay esas personas que van a creer en Dios es porque han oído, y a las personas que han oído de Dios es porque las personas que han llevado de ese evangelio es porque han creído en la palabra de Dios, en el mandamiento que Jesús ya nos ha dejado, ¿no? Es como podríamos entender esta secuencia, porque acá hay 3 partes. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Quiere decir que hay 3 niveles: fe, el segundo es oír y el tercero es palabra de Dios, ¿no? Si lo aplicamos al versículo 15, como les había mencionado, ¿no? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Quiere decir que ese ser enviado, ¿no? Ese ánimo y ese reto de predicar el evangelio proviene de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que debemos compartir del evangelio. Nos enseña a nosotros que el mismo Jesús nos lo indicó, nos dio esa instrucción, y por eso es que llevamos el evangelio, porque la palabra de Dios lo manda. Y cuando nosotros llevamos el evangelio, las personas oyen, las personas reciben de ese evangelio. Hay otras personas que no lo reciben, pero lo oyen, y finalmente tienen fe. Esas personas que oyen y reciben el evangelio llegan a tener fe en Dios, porque Dios es quien trabaja en sus corazones también para convencerlos de arrepentimiento a las personas que Dios escoge, ¿no? Para que sean parte de su pueblo, para que sean parte de su iglesia. Vamos a continuar el versículo 18, donde dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Haciendo referencia que ya todos en ese tiempo, ¿no? En el que dice, en el que se escribe este libro, dice: por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quiere decir que desde ese entonces ya había, ¿no?, un trabajo de evangelización. Y le parece extraño, ¿no?, aquí en la palabra cuando preguntan: ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quiere decir que ya no hay excusa, ¿no?, de algunas personas cuando dicen, ¿no?, que ignoran de la palabra de Dios, porque ya ha salido hasta los fines de la tierra las palabras y el evangelio del Señor. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Quiere decir que, aparte del contexto en el cual vivían y que ya se les había anunciado el evangelio, no era algo nuevo, sino que ya había sido mencionado con anterioridad desde el tiempo de Moisés. Y por eso les sorprende que, aparte de que no hayan oído, de que no han conocido esto Israel. Quiere decir que si ya lo había dejado en la palabra de Dios mediante Moisés, ya ellos deberían de haber sabido que iban a ser provocados a celos por un pueblo que no es pueblo. Dice: con pueblo insensato os provocaré a ira, haciendo mención a los gentiles, ¿no?, a los que no pertenecemos por línea de sangre al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Ya debían ellos conocer eso, no pensar que es algo nuevo. Versículo 20. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y es justamente lo que nosotros entendemos por la voluntad de Dios, por la soberanía de Dios, ¿no?, en escoger a quien Él desea, ¿no? No es por
quien no es de quien quiere ni de quien corre, ¿no? Como habíamos visto anteriormente en la misericordia de Dios, sino es de quien Dios tiene misericordia, ¿no? Es de quien Dios escoge. Como así escogió a Israel, también Él escogió a personas que no formaban parte del pueblo de Israel para que sean parte de su pueblo mediante la fe. Terminamos este pasaje con el versículo 21, donde dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, haciendo mención a cómo había sido, ¿no?, la historia de Israel, porque desde un principio, desde que lo sacó de la tierra de Egipto, tuvieron siempre esta rebeldía, ¿no?, pueblo de Israel, de no reconocer a Dios y no aceptarlo al 100%, porque ante cualquier adversidad o ante cualquier duda, ante cualquier peligro, ellos volvían a sus ídolos, ¿no? Ellos también propios, por sus propios pensamientos, a veces escogían a los pueblos vecinos para tener sus dioses. Y aquí lo dice claramente: acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y esto no es porque Israel no mereciera que le extendieran su mano, sino que Dios los había escogido, a pesar de conocer, ¿no?, que como cualquier humano siempre falla, que como un pueblo que es humano aún, ¿no?, tiende a ser rebelde y contradictor, como dice aquí, ¿no? Sin embargo, Dios dice que todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, ¿no?, porque Él los había escogido a ellos, y porque de entre medio de ese pueblo había personas que realmente creían en Dios al 100%, ¿no? Si habían entregado toda su fe al Señor y habían circuncidado sus corazones, no solamente sus cuerpos. Por eso es que Dios también en la próxima semana veremos acerca del remanente de Israel. Y bueno, hasta aquí vamos a quedarnos en este capítulo 10, y les invito a que me acompañen en oración para terminar este tiempo devocional. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos brindas en medio de estas dificultades, poder compartir de tu palabra por medio de estas plataformas, por medio, Señor, de este entorno digital. Padre Celestial, en tus manos santas, Señor, encomendamos cada una de nuestras vidas para que tú nos fortalezcas, nos exhortes, Dios, si necesario, nos confortes, Padre Celestial, conforme a tu voluntad, conforme a la obra y el propósito que tienes tú para nuestras vidas, Señor. No lo conocemos, solamente tú sabes, Dios, el trabajo que realizas con cada uno de nosotros y cuál es, Señor, el propósito de ello. Oramos por la salud, Dios, de cada uno de nuestros hermanos. Oramos, Señor, por también las personas que sirven en las calles o en los hospitales, para que tú guardes, Dios, de esta enfermedad, de sus familias también, y que como país tú, Señor, nos puedas fortalecer y unir para salir adelante, nos puedas, Dios, dar esa sabiduría para conducirnos y ser precavidos, Padre Celestial. Te pedimos por nuestras autoridades, por las personas, Dios, que están en el gobierno, que tú des, Dios, entendimiento e inteligencia a estas personas para que puedan, Dios, escoger y tomar acción acerca de lo mejor para nuestro país, Padre Celestial, y oramos para que pronto podamos reencontrarnos en la iglesia y podamos adorar y exaltar tu nombre, Dios, reunidos como una familia, Padre Celestial. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo devocional la próxima semana. Bendiciones.